nuevamente con ustedes para continuar con el módulo 1, Estudios de los Derechos Humanos. Estamos ahora en la segunda parte y aquí nosotros lo que vamos a ver es cuáles son las bases fundamentales de los derechos humanos. Los derechos humanos, como bases fundamentales, tienen que ver que es fruto de la construcción del pensamiento occidental, especialmente de la época moderna. Ya en la primera parte ustedes han tenido toda la explicación de lo que ha sido la construcción y la línea de tiempo de lo que es la historia de los derechos humanos. Aquí vamos a volver a repasar un poco, pero de manera mucho más general. El otro elemento que hace a las bases de los derechos humanos es que es un pensamiento grecorromano. ¿Qué quiere decir esto? Que parte no solamente de lo que es la historia moderna, sino que viene de lo que es Grecia, de lo que es Roma. Está fundamentada en lo que es el humanismo. Estamos dentro de las corrientes que consideran que el ser humano es el eje fundamental de la construcción de una sociedad mejor, de una construcción que parta de tener mejores condiciones de vida para cada uno de sus integrantes. Y es por eso que en el fondo de todo este proceso está la idea de la naturaleza humana como tal, una naturaleza que tiene que ser profunda, grande, que tiene que desarrollar capacidades y potencialidades. Progresivamente se ha ido tomando conciencia de lo que son los derechos humanos, porque nosotros aún ahora no nos damos cuenta que los derechos humanos no es el listado de unas cuantas elementos que hacen que el Estado deben darnos, sino es la posibilidad de exigir que esos derechos se cumplan. Y a eso se llama moral política, a eso se llaman derechos humanos, porque los derechos humanos son el resultado de lucha contra la injusticia y la tiranía. No es algo de decir qué bien que tenemos derechos humanos ahora, qué lindo, no están constitucionalizados, sino que tenemos que ver y trabajar sobre lo que es la exigibilidad, la exigencia de esos derechos humanos. Pero además, el otro elemento es que debemos reconocer la dignidad de la persona humana. Y hablar de dignidad de la persona es hablar de muchos elementos que lo complementan, que hacen parte de su vida, como es una buena educación, calidad de vida, tener además condiciones y situación de vida favorables de manera permanente. Los derechos humanos nuevamente se aplican a todo ser humano, cualquier sea su nacionalidad, origen étnico, social, religión, género. No se puede renunciar a su beneficio. No puedo decir, no quiero ahora que me digan que no quiero tener derecho a la salud. No, tienes derecho a la salud y tienes que exigirla. Y además tampoco puede ser privado de ese derecho. Nuevamente, como precedentes históricos, tenemos las revoluciones liberales, las luchas obreras, la Revolución Rusa como fundamental y las democracias modernas. Los antecedentes inmediatos, hemos hablado de los precedentes históricos. Los inmediatos van a ser la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, los crímenes contra la humanidad que ustedes conocen, que hemos ido viendo o se ha ido viendo, se ha estudiado todo lo que la Segunda Guerra Mundial ha develado, pero no solamente la Segunda Guerra Mundial, también el régimen stalinista ha mostrado todo el horror que ha hecho para mantenerse dentro de lo que es el poder. Y ahí mismo se va la lucha contra la impunidad. Y sobre esos tres elementos, la Segunda Guerra Mundial, los crímenes contra la humanidad y la lucha contra la impunidad, ha habido y se ha visto la necesidad de legislar sobre nuevos delitos contra la humanidad. La evolución de los derechos humanos tiene varios elementos, no solamente los que ya habíamos mencionado, los que habíamos trabajado como lo que son la línea histórica. La evolución de los derechos humanos ya en la época moderna, estamos hablando después de 1948, han sido denominados de primera, de segunda y de tercera generación. Esta división
generaciones. Se la debe a Karel Vasek en 1969, en que cada grupo se asocia a cada uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa. Así tenemos que la primera generación está asociado a la libertad y son fundamentalmente derechos civiles y políticos. Cuando hablamos de la segunda generación, son aquellos que van ligados a la igualdad y son derechos económicos, sociales y culturales, los denominados DESC, derechos DESC. Los de tercera generación son de fraternidad o solidaridad, también denominados de los pueblos. Si se dan cuenta, seguimos manteniendo esa postura moderna de lo que son la evolución de los derechos humanos. ¿Qué tenemos ya como imagen, ¿no? El contexto histórico de la primera generación es la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. Sus derechos humanos, ya hemos indicado, civiles y políticos. El sujeto ahí es fundamentalmente solo el individuo. Los presupuestos son libertades formales. La necesidad es el constitucionalismo. Cuando hablamos de la segunda generación, estamos hablando de lo que son las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero como contexto histórico. Estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, que son los fundamentales. Hablamos ya no de un sujeto individual, sino fundamentalmente de un sujeto colectivo. Y por lo tanto, estamos hablando de presupuestos en la medida de que el Estado se convierte en un Estado social de derecho y la necesidad son democracias formales y de delegación. En cambio, en la tercera generación vamos a tener todas aquellas revoluciones anticolonialistas, el acceso a las independencias, son fenómenos de globalización. Por eso les decía, y son hitos históricos, aquí aparecen todos los movimientos de lo que se han dado en África en contra del apartheid. Y ahí aparece como hito histórico lo que es Nelson Mandela. Derechos humanos están derechos al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, a la asistencia humanitaria. El sujeto son el pueblo, los colectivos específicos, estamos hablando de mujeres, infancia, indígenas, entre otros. Los presupuestos es el fortalecimiento de la sociedad civil y las necesidades están dadas a través de las democracias sustantivas o de participación. No vamos a reiterar la clasificación, 3 dimensiones, generaciones y dimensiones, de primera, de segunda y de tercera generación. La Declaración de Derechos Humanos como tal, algo que ustedes deben de conocer como estudiantes, es que además lo tienen dentro de la bibliografía de referencia, tiene un preámbulo que contiene los argumentos que fundamenta la declaración. Una proclamación que señala el carácter de la declaración e indica cómo debe promocionarse, que es uno de los elementos fundamentales de esta declaración. ¿Cómo están distribuidos en lo que son los articulados? Tiene 30 artículos, los artículos 1, 2 y 3 tiene la definición de ser humano y la igualdad en libertad y derechos sin discriminación, los 3 derechos más generales. Los artículos 4, 5 y 6, la prohibición absoluta de las 3 instituciones históricas, la tortura, la esclavitud y la servidumbre. Los artículos del 7 al 20, la libertad negativa, se la denomina así, que es el individuo frente al Estado. El artículo 21, la libertad como autonomía, es el derecho a la participación política, a crear las leyes que se han de obedecer, y también la posibilidad de elegir y ser elegido. Los artículos 22 al 27 son los denominados de libertad positiva, aquellas condiciones de nuestra vida que permitirán ejercer nuestra libertad. Y los artículos 29 y 30 son condiciones generales que van relacionadas a lo que son los deberes. La clasificación de los derechos humanos en su formulación se da gracias a 3 tradiciones teóricas, si ustedes quieren. La liberal, de inspiración inglesa, Hobbes y Locke,
por la libertad negativa, la democrática inspirada en la Revolución Francesa, Rousseau, para la participación política. Estos dos configuran la primera generación de derechos y que es el grueso que forman a la Declaratoria Internacional de Derechos Humanos. La tradición socialista se recoge en los artículos que tratan de la libertad positiva, que incluyen los derechos de la segunda generación o los denominados DESC. No aparecen aquí los de la tercera generación porque son movimientos que se dan posteriormente y que van relacionados a lo que es la lucha de los pueblos, de la madre tierra, de los pueblos indígena originario campesinos. La clasificación de los derechos humanos, ya muy rápida, vamos a ver los derechos de primera generación relativos a la justicia, a la vida, a la libertad de religión y de creencia, libertad de opinión, de expresión, a la libertad de circulación. Tenemos también derecho a la participación política, derecho a la igualdad a la ley, a una protección eficaz con toda discriminación por cualquier motivo. Los de segunda generación tienen los derechos de autodeterminación, el derecho a la igualdad, al trabajo, que son los derechos que han sido recogidos a partir de los movimientos obreros. Están las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo en toda su dimensión, a las libertades sindicales, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado. Cuando hablamos de nivel de vida adecuada, estamos hablando de calidad de vida que incluye alimentación, vestido y vivienda. También acá vamos a tener en los de segunda generación a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. Parece reiterativo, pero un derecho no puede estar separado del otro derecho y en este derecho vamos a incluir la atención de salud. En otro punto tenemos el derecho a la educación, pero también a participar a una vida cultural. Los derechos de la tercera generación son los derechos ecológicos o el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tenemos aquí fundamental dentro de lo que son los derechos de la tercera generación el derecho de los pueblos. El derecho al desarrollo, al progreso, a tener mejores condiciones de vida. Existe aún ahora la legitimidad, una validez y una legitimidad de lo que son los derechos humanos. No crean ustedes que los derechos humanos se permanecen y están como inmaculados y puros, no. Hay momentos en que los derechos humanos han sido violados y aún ahora hay una crisis de cómo deben ser exigidos estos mismos derechos, ¿no? Y esa validez y legitimidad también recibe críticas por parte de algunos sectores. Muchos dicen y plantean que su validez y legitimidad es que son universales y son inalienables, perdón por la I. Muestran el ideal de futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo. Marcan el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y necesita mejorar. Y ahí son necesarios los derechos humanos. ¿Cuáles son las críticas más frecuentes? Que son excesivamente utópicos e irreales. Salud para todos, educación para todos, libertad de expresión para todos. Porque no todos los pueblos, no todas las sociedades tienen esos valores humanos. Por lo tanto, son la muestra de que los valores de la sociedad en algunos momentos solo occidental, y son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. Nuevamente dicen que estos valores, o sea, las objeciones a las críticas dicen que los valores humanos muestran cómo debe ser la realidad de lo que es la humanidad, y por lo tanto es lógico que no sean tal y como el mundo es hoy, sino cómo debería ser. Son universales y no occidentales, ya que la igualdad no es patrimonio de ninguna cultura, entonces todas las culturas pueden aplicarlos de una u otra manera.
Son el punto de partida, no el destino final. O sea, por más de que la Declaratoria de los Derechos Humanos haya sido dada en 1948, estos han ido creciendo, han ido estableciéndose y van a ir desarrollándose en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían las perspectivas? Intentar su aplicación al máximo posible y luchar hasta conseguirlo con la ayuda de instituciones comprometidas como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y otros. Mejorar aquellos aspectos que pueden ser mejorables y no estar nunca del todo satisfechos con los resultados obtenidos. Siempre debemos buscar que las condiciones de vida de la humanidad y de todos sean posibles y estén presentes. Muchas gracias por la atención brindada.